La desconocida historia del Concilio Vaticano II, contada por uno de sus protagonistas. El Rin desemboca en el Tíber, de Ralph Wilhelm. El Rin desemboca en el Tíber. Un sacerdote verbita narra, como encargado de prensa del concilio, los hechos que demuestran el golpe de estado de los modernistas y la anomalía del concilio que pretendió la legalidad de la herejía modernista. Imprescindible para conocer la historia y entender lo que nos está pasando. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. A continuación, en Radio Cristiandad. 24 horas para que Cristo reine. La elección del esquema sobre liturgia como primer tema de debate iba a tener un número inesperado de efectos colaterales. Las muy prácticas consideraciones del esquema, que afectaban a la vivencia eclesiástica del culto, afectaban sobre todo a los misioneros y a los obispos nacidos en Asia y África. Hoy, en esta nueva entrega de El Rin desemboca en el Tíber, hablaremos justamente de la Comisión de Liturgia en el Vaticano II y la anomalía llamada la Misa Nueva. Si el debate hubiese comenzado por cualquier otra cuestión, tal vez estos obispos del Asia y del África no habrían actuado ni se habrían involucrado en él hasta mucho más tarde. Ellos conocían mejor que nadie la importancia de la reforma litúrgica, particularmente en lo referente a la lengua. Al mismo tiempo sabían que no podían efectuar por sí mismos las reformas deseadas. Y como la Alianza Europea simpatizaba enteramente con sus opiniones, se solidarizaron con ella, incrementando así su tamaño y su poder. Una consecuencia más de la prioridad concedida en el debate a la liturgia fue que el padre Eduardo Schillebeeckx y otros opositores a las 4 constituciones dogmáticas dispusieron de tiempo suficiente para precisar las insuficiencias de estos textos y pedir una revisión completa. Se organizó un buen número de conferencias sobre las materias afectadas, a las que asistieron multitudinariamente los padres conciliares. El único representante de Asia en la comisión litúrgica era el obispo holandés Willem van Beckum, obispo de Ruteng, en Indonesia, que había conquistado una reputación internacional por el trabajo que había leído sobre la reforma litúrgica y las misiones en el Congreso de Pastoral Litúrgica celebrado en Asís en 1956. Su candidatura había sido favorecida por la Alianza Europea, en parte porque había recibido su especialización en liturgia de los 2 líderes del movimiento litúrgico en Alemania y Austria. El 23 de octubre, al día siguiente de comenzar la discusión del esquema, le convencí de que me permitiese organizar para él una rueda de prensa. El tema anunciado, dice Ralph Wilhelm, era la adaptación de la liturgia a la cultura indonesia. Como era de esperar, la prensa se presentó en gran número. El obispo dijo que había sido capaz, con la ayuda de su Grey Indonesia,
de cristianizar fiestas tribales en las que se conservaban las estructuras socio-religiosas originales. El mismo obispo, antes de la apertura del concilio, pensó que propuestas como las que él pretendía hacer no tendrían ocasión de ser escuchadas, pero ahora todo había cambiado. Se sentía muy optimista. Estos últimos días, en encuentros privados con obispos misioneros de otras partes del mundo, he sabido, decía, que nuestra experiencia en Ruteng se ha multiplicado cientos de veces en Asia y África, y he hallado una cálida simpatía hacia estas ideas entre los liturgistas occidentales. Las costumbres indonesias tradicionales, como la fiesta de Acción de Gracias por la cosecha, las fiestas en honor de los muertos y las fiestas de Año Nuevo agrícola, podrían ser transformadas en Cristo sin peligro y aprobadas por la Iglesia. En cuanto a la cuestión de la lengua, el obispo Van Beckum insistió en la importancia de la espontaneidad en el culto y señaló que dicha espontaneidad desaparecía cuando los fieles se enfrentaban a una lengua extraña. Él esperaba que lenguas distintas del latín, las de Asia y de África, por ejemplo, pudiesen convertirse en lenguas sacramentales, introduciéndolas en la liturgia y especialmente en la misa. El resultado, decía este obispo, sería una liturgia más rica y más vital. Cuando el obispo Van Beckum abandonó aquella rueda de prensa, se encontró con el arzobispo Bernardín Gantín, nacido en África y al frente de la arquidiócesis de Cotonú, en Dahomey. Tras escuchar la conferencia, le dijo el arzobispo al obispo: «Se convierte usted en nuestro portavoz». Bernardín Gantín. Una hora después, los informativos de toda Italia y las agencias internacionales de noticias difundían las ideas del obispo Van Beckum por todo lo largo y ancho del mundo. El Osservatore Romano sorprendió a sus lectores con una exclusiva entrevista. El propio comentario del obispo sobre su rueda de prensa, que duró hora y media, fue: «Nunca podría haber explicado tanto en los 10 minutos asignados a los oradores en el estrado conciliar». La rueda de prensa como tal había salido tan bien que yo estaba impaciente por repetir la experiencia. El domingo 28 de octubre sugerí al arzobispo Eugene de Sousa de Nagpur, en la India, que tal vez querría comunicar a los informadores su pensamiento sobre el uso en la liturgia de las lenguas y costumbres locales de la India. Comprendiendo que la causa de la reforma litúrgica había avanzado gracias a la publicación de las declaraciones del obispo Van Beckum, el arzobispo entonces aceptó y la conferencia se realizó al día siguiente. Él tenía razones para creer que existía una seria oposición, porque el cardenal Dafner le había dicho: «Nos encontramos ante una gruesa pared de piedra y no parece que vayamos a poder atravesarla». Ante una estancia abarrotada de reporteros, el obispo de Sousa afirmó que el rito del matrimonio, tal como es ahora, resulta ininteligible para muchos de nuestros católicos que viven en áreas rurales. Para hacerlo más comprensible, en ciertas regiones de la India se habían incorporado algunas costumbres locales. Por ejemplo, dado que un anillo no significaba nada en absoluto para algunos de nuestros fieles, lo que el marido entregaba a la mujer, en vez de anillo, era un plato llamado talí. Declaró que en otros lugares se empleaba el nudo nupcial como signo externo o símbolo del contrato matrimonial. El rito completo de la mayor parte de nuestros sacramentos y sacramentales debería tener un color local. Y sobre la cuestión del idioma añadió: el uso de la lengua vernácula en la administración de los sacramentos es una necesidad, por la sencilla razón de que ritos hermosos se pierden completamente para nuestro pueblo si son en latín.
Si las lenguas y costumbres locales no se introducen en la liturgia, la Iglesia nunca conseguirá el impacto debido en nuestro país. Consideraciones similares se expresaron en una rueda de prensa del obispo Lawrence Nage de Urawa, Japón, quien sostuvo que el catolicismo había progresado tan despacio en su país, que contaba 300.000 católicos, porque su presentación había sido demasiado occidental. Para que el catolicismo sea reconocido y aceptado por la clase trabajadora, que es el grueso de la población japonesa, es necesario que la Iglesia Católica aparezca como una fuerza espiritual y social muy moderna y dinámica. Seguía diciendo el obispo: la Iglesia Católica debe tener algo especial que decir al hombre moderno y algo especial que darle. El Japón moderno, viendo solo en la Iglesia Católica ceremonias y prácticas institucionales, considera la religión católica similar a sus propias religiones tradicionales, desfasadas y difuntas, incapaces de aportar una contribución seria y valiosa a la moderna vida japonesa. En consecuencia, abogaba por una liturgia más simple, por una aproximación más directa, de modo que la gente se sintiese capaz de participar más inmediatamente con el sacerdote. Defendía este obispo de Japón la eliminación en la liturgia de elementos tales como las genuflexiones, las cuales, dijo, procedían de la cultura occidental y carecían de significado para los japoneses. En nuestro país, donde realizamos una inclinación profunda para mostrar reverencia, preferiríamos utilizar dicho movimiento en lugar de la genuflexión. Asimismo, otras ceremonias y símbolos eran incomprensibles para los japoneses. Por ejemplo, el beso de objetos durante la función litúrgica. Según él, esta costumbre debería ser menos frecuente porque en Oriente el beso está fuera de lugar. También afirmó que la señal de la cruz no había de practicarse con tanta frecuencia. Como vemos, el problema estaba ya en toda la explosión en la época del inicio del concilio. Venía preparándose y gestándose desde mucho antes. Ya los mismos obispos no estaban convencidos y ya no querían una universalidad litúrgica, sacramental y, por supuesto, dogmática y doctrinal. El esquema sobre liturgia prosiguió en su 9º día de discusión el 5 de noviembre. 24 padres conciliares hablaron en esta reunión, insistiendo en muchos de estos mismos temas, preocupaciones y diferencias que habían sido ya manifestadas en sesiones anteriores. Algunos abogaron por un acortamiento de las oraciones al pie del altar, otros porque todo concluyera con el ite missa est, y la bendición por utilizar el púlpito para la liturgia de la palabra y el altar para la liturgia del sacrificio, y por pronunciar solamente las palabras Corpus Christi al distribuir la Santa Comunión. Aquella mañana, uno de los oradores fue el alemán Wilhelm Duschok, obispo de Calapan y vicario apostólico en las Filipinas. Insistió en la necesidad de lo que denominó una misa ecuménica, modelada con arreglo a la última cena, además de la forma ya existente de la misa de rito latino. El comunicado oficial facilitado aquel día por la oficina de prensa del concilio no mencionaba aquella propuesta del obispo Duschok. De hecho, recalcaba la necesidad de preservar sustancialmente la estructura actual de la misa. Señalaba que solo se pueden permitir cambios menores. Sin embargo, por la tarde se había concertado con él una rueda de prensa, y cuando los informadores supieron que el obispo había hablado en el aula conciliar aquella mañana, acudieron a la conferencia en un número excepcionalmente grande.
Para avisar a los periodistas de esta rueda de prensa, yo tenía que distribuir mis despachos en los escalones de la oficina de prensa del concilio, dado que durante la primera sesión no se permitió colocar noticias en el panel interior. Las autoridades sostenían que los reporteros considerarían entonces la rueda de prensa como oficial. El obispo Dushok dijo a los medios de comunicación que había dedicado toda una vida al estudio de la pastoral litúrgica y que su propuesta actual era producto de más de 30 años de labor sacerdotal en Filipinas. Decía el obispo Dushok: mi idea es introducir una misa ecuménica, despojada donde sea posible de añadiduras históricas, basada en la esencia del santo sacrificio, enraizada en las Sagradas Escrituras. Con esto quiero decir que debería contener todos los elementos esenciales de la última cena, utilizando una lengua y unos gestos comprensibles, adoptando el método y el espíritu de las oraciones y palabras que se usaron entonces. Sería una forma de celebrar la misa que todos los miembros de la comunidad, incluso si fuese la primera vez en su vida que asistían a misa, podrían entender enseguida, sin complicaciones, sin explicaciones, sin comentarios históricos especiales. Las oraciones hechas por los hombres, continuó Dushok, mostrando en realidad cuál era su fe, se emplearían en muy escasa medida. Por el contrario, se pondría el énfasis en las promesas de las Sagradas Escrituras, en las palabras que Cristo pronunció en la última cena al instituir el santo sacrificio y en su oración sacerdotal por la unidad y en las admoniciones de San Pablo sobre la Eucaristía contenidas en la primera carta a los Corintios. El obispo Dushok no aceptaba las razones habituales para conservar intacto el canon de la misa. Decía: si en siglos pasados los hombres fueron capaces de elegir y crear ritos para la misa, ¿por qué no sería capaz de hacerlo el mayor de todos los concilios ecuménicos? ¿Por qué no habría de ser posible ordenar la elaboración, con toda la reverencia debida, de una nueva fórmula para la misa, adaptada, deseada y comprendida por el hombre moderno que vive en un mundo cada día más pequeño y más uniforme? Palabras textuales del obispo Dushok. La sustancia del santo sacrificio permanecería, dijo, pero el rito, la forma, el lenguaje y los gestos se acomodarían a nuestra era moderna, permitiendo así al hombre moderno obtener de ella un beneficio espiritual mayor. Más aún, toda la misa debería decirse en voz alta, en lengua vernácula y cara al pueblo. Creo también probable que si le ofrecemos al mundo tal forma ecuménica de celebración eucarística, la fe en la presencia sacramental de Cristo de las comunidades cristianas no católicas podría renovarse o incluso enderezarse. El obispo Dushok insistió en que no estaba proponiendo la abolición de la forma existente de la misa latina, simplemente sugería la introducción de una forma o estructura adicional. Cuando se le preguntó si su propuesta tenía origen en el pueblo al que él servía, respondió: no, pienso que ellos se opondrían, al igual que se oponen otros muchos obispos, pero si esto se pusiera en práctica, creo que finalmente lo aceptarían. Cuando un miembro de alto rango de la oficina de prensa del concilio, conservador, vio el boletín que yo había preparado para los periodistas asistentes a esta rueda de prensa, me pidió seriamente que examinase mi conciencia y decidiese de una vez por todas dejar de publicar los boletines, dado que esa era tarea de la oficina de prensa del concilio. Pero cuando busqué consejo en algunos padres conciliares progresistas, ellos me decían: continúe, si se mete en problemas, haremos desaparecer todos los obstáculos. Antes de la conclusión del concilio, la Comisión para la Aplicación de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia ya había aprobado, a título experimental, 3 diferentes fórmulas para la misa, en las cuales toda ella, incluido el canon, se decía en voz alta, en lengua vernácula y con el sacerdote de cara al pueblo.
parte de la propuesta del obispo Dušak ya se estaba poniendo en práctica. En los primeros días de noviembre se me acercó el arzobispo Geraldo Sigod, de Diamantina, en Brasil, a quien yo tenía por un conservador, es decir, por un padre conciliar más cauto que la media a la hora de propugnar cambios. En un tono contrariado comentó que yo parecía organizar ruedas de prensa solo para los partidarios de la lengua vernácula. Yo le aseguré que si un padre conciliar favorable al latín deseaba dirigirse a los medios de comunicación, estaba a su disposición para convocarle una rueda de prensa. El arzobispo me dijo que conocía a ese hombre y a las 24 horas me presentó a su amigo, el obispo Antonio de Castro Mayer, de la diócesis de Campos, en Brasil. La concurrencia llenó el lugar de la conferencia el día 7 de noviembre. ¿Podemos estar seguros, preguntó Monseñor de Castro Mayer, de que la traducción de la misa a la lengua vernácula transmitirá a los fieles todos los matices del texto latino? Nos vemos aquí ante una cuestión de máxima importancia, que no puede decidirse sin una profunda meditación. El uso de una lengua que no todos entiendan fácilmente añade una cierta dignidad al servicio divino, rodeándolo de un tono misterioso, que en cierta medida es connatural a las cosas que pertenecen a Dios. Según el obispo de Castro Mayer, la sabiduría de los siglos había dispuesto la utilización de una lengua arcaica en las funciones litúrgicas de ciertos ritos no latinos de la Iglesia Católica, y también en las religiones no católicas mejor conocidas. Y puesto que estaban disponibles diversos misales con el texto de la misa traducidos a las lenguas vivas, el obispo Mayer dudaba de que a la introducción de las lenguas vernáculas en la misa le siguiese necesariamente un resurgimiento espiritual tal como algunos pretendían. El tiempo le daría la absoluta razón. Al mismo tiempo, el obispo concedía, en ciertas áreas culturales donde el idioma se aparta mucho del latín, podría llevarse a cabo un cambio gradual. El cambio sería del latín a una lengua más en armonía con la cultura local, siempre que se conservase un elemento universal básico. En este punto, él explicó que no necesariamente quería decir que la lengua de sustitución debiese ser la vernácula. Además, el cambio habría de efectuarse gradual y orgánicamente, siempre inspirado y dirigido por la Santa Sede, que goza de la especial asistencia del Espíritu Santo en todo lo que pertenece al culto divino y a la salvación de las almas. En cuanto a los pueblos de Occidente que poseían el rito latino, no parecía que durante mucho tiempo fuese a haber razón en lo que al obispo Mayer se le alcanzaba para abandonar el uso del latín en la misa. Como veremos, tras esta pausa, los comentarios del arzobispo de Castro Mayer contrastaron notablemente con las observaciones realizadas ese mismo día por el Papa Juan XXIII. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez.
Los comentarios del obispo Antonio de Castro Mayer contrastaron notablemente con las observaciones realizadas aquel mismo día por el Papa Juan en una audiencia pública concedida tras seguir la sesión matutina del concilio mediante un circuito cerrado de televisión. Explicando las actividades de los padres conciliares, el Papa dijo: «Lo que tenemos entre manos no es estudiar cuidadosamente un viejo museo, ni una escuela de pensamiento del pasado. Sin duda ello puede ser útil, como puede ser útil visitar antiguos monumentos. Pero no es suficiente. Vivimos para avanzar, valorando a la vez todo lo que el pasado pueda ofrecernos como experiencia, pero debemos movernos hacia adelante por el camino que nuestro Señor nos ha abierto». Y para evitar todo malentendido en cuanto a su intención, añadió que la vida cristiana no consiste en una colección de antiguas costumbres. El domingo anterior se había manifestado de palabra y obra a favor de las lenguas vernáculas. Era el 4º aniversario de su coronación, y tanto los fieles de Roma como los padres conciliares se encontraban presentes para la celebración en San Pedro. Hablando en latín a los padres conciliares, el Papa dijo: «Esta debe ser la lengua común utilizada por los prelados de la Iglesia Universal para comunicarse con la sede apostólica y debe ser utilizada habitualmente en las reuniones conciliares». Tras saludarlos en latín, dijo, pasaría al italiano, especialmente porque puede ser comprendido más fácilmente por la mayoría de los presentes, esto es, por el pueblo, que se ha reunido aquí en gran número para celebrar el aniversario del pontificado de su pastor y padre. Era exactamente el mismo argumento que los obispos misioneros habían estado empleando para la introducción de la lengua vernácula en las misas. El Papa Juan XXIII habló largamente en italiano de los méritos del rito ambrosiano, en el cual el cardenal Montini, de Milán, futuro Pablo VI, celebraba aquel día la misa de aniversario en honor del Papa. Señaló que externamente la misa de rito ambrosiano parecía diferente a la misa de rito latino, pero que esta diferencia externa no era en absoluto un obstáculo para la sincera fidelidad a Roma de los católicos de Milán. Estas palabras alentaban a los obispos de África y Asia, que habían estado defendiendo en el concilio no solo la introducción de la lengua vernácula en la misa, sino también la adaptación de la misa y otras funciones religiosas a las culturas locales. Prosiguió el Papa Juan: «Es natural que los nuevos tiempos y circunstancias sugieran formas y aproximaciones diferentes en la transmisión y presentación externa de la doctrina, pero la sustancia viva consiste siempre en las verdades puras, evangélicas y apostólicas, con las cuales las enseñanzas de nuestra Santa Iglesia se conforman perfectamente». Los obispos misioneros lo entendieron como un apoyo del Papa a su posición. Como el reglamento no preveía límites en el número de oradores que podían dirigirse a la asamblea sobre un capítulo dado, el concilio avanzó muy despacio durante su primer mes. Las autoridades del concilio recibieron muchas reclamaciones y sugerencias, obligando al Papa a autorizar a la presidencia del concilio que solicitase una votación de clausura cuando un tema pareciera estar agotado. El 6 de noviembre, día en que se anunció esta nueva facultad, se utilizó inmediatamente, pues hasta ese momento 79 oradores se habían dirigido a la asamblea sobre el segundo capítulo del primer esquema. Por aquellos días se adoptaron otros 2 métodos para agilizar el desarrollo del concilio. Los capítulos menos importantes del esquema se discutirían conjuntamente y los grupos de padres conciliares podrían disponer de portavoces. Para su propia instrucción y orientación, los padres conciliares comenzaron a formar grupos según criterios lingüísticos o nacionales, y muchos de ellos se encontraban todas las semanas en horas y lugares concretos.
Uno de estos grupos era la Conferencia de Padres Conciliares de Lengua Alemana, quienes se reunían todos los lunes por la noche en la residencia del cardenal Frings para determinar la política a seguir durante la semana siguiente. Entre su casi centenar de miembros figuraban todos los obispos de Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo, Escandinavia, Islandia y Finlandia, así como muchos obispos misioneros y superiores generales de ascendencia alemana, austríaca o suiza. Su fuerza residía en que no solo se unían para las discusiones, sino en que casi siempre actuaron como un bloque. Durante la discusión de los primeros 4 capítulos del esquema sobre liturgia, la cuestión de la lengua vernácula surgía una y otra vez. Aparecía de modo prominente en el capítulo 1, en el cual se establecían principios generales. Surgía otra vez en el capítulo 2 con relación a la misa, en el capítulo 3 sobre los sacramentos y en el capítulo 4 sobre el oficio divino. Desde fuera, esta incesante preocupación por la introducción de la lengua vernácula en la liturgia parecía a menudo una perorata innecesaria y repetitiva. Podría haberse pensado que una solución simple consistía en permitir una liturgia en lengua vernácula en aquellos países cuyos obispos la apoyaban y permitir a los obispos que prefiriesen el latín conservar dicha lengua. Pero como ocurre con las soluciones más simples, esta no profundizaba lo suficiente. Mientras que los textos y ritos latinos se utilizasen universalmente en la Iglesia, la curia romana sería competente para examinarlos y controlarlos. Pero si cientos o incluso miles de lenguas y costumbres locales se introducían en la liturgia, la curia perdería automáticamente esa prerrogativa. Las conferencias episcopales, con conocimiento de las lenguas propias y la comprensión de las costumbres locales, iban a convertirse en los jueces más competentes en la materia. Precisamente en ello estaba insistiendo la mayoría emergente. Quería que se autorizase a las conferencias episcopales a tomar ciertas decisiones importantes sobre las costumbres litúrgicas. En el otro lado, la curia suponía con razón que si aceptaba el principio de la jurisdicción local en materia litúrgica, se establecería un precedente que habilitaría a las conferencias episcopales para obtener un poder de decisión mucho más amplio también en otras áreas. Esta fue una de las razones de su oposición a que se introdujesen en la liturgia las lenguas vernáculas y las costumbres locales. Durante el Concilio Vaticano I, desarrollado entre 1869 y 1870, la curia había guiado a la mayoría y los obispos de habla alemana y los obispos franceses habían encabezado la minoría. Pero ahora los papeles se habían invertido. En el espacio de apenas un mes, los obispos de habla alemana y los de Francia se hallaban al timón del Concilio Vaticano II. El aspecto que adoptó este primer gran conflicto sobre la liturgia supuso un duro revés para la curia romana, porque las disposiciones adoptadas cristalizaron e influyeron profundamente sobre el patrón de voto global característico del concilio. Los historiadores aceptan que la primitiva iglesia cristiana se adaptó satisfactoriamente a la cultura romana prevalente en aquella época, y se preguntan si no podría realizarse el mismo proceso en la India, Japón, África, las islas de los mares del sur, etc. Al comienzo del Vaticano II, la Iglesia en todos esos países era aparentemente idéntica a la Iglesia de Roma. ¿Sería todavía así de aquí a 50 años? Las discusiones y las decisiones del concilio no dejan espacio para dudar de que en la apariencia externa la Iglesia en tales países sería muy diferente.
También se propusieron cambios en el oficio divino o breviario. Por ejemplo, el cardenal Paul Leger de Montreal, Canadá, hizo una propuesta muy radical y fue calurosamente aplaudida en favor de una completa reorganización del oficio divino. Sugería que se prescribiese una forma para los clérigos comprometidos en el apostolado activo y otra para los monjes. Para los primeros, el breviario constaría de 3 secciones, una para recitar por la mañana, otra para la tarde, ambas en latín, y una tercera, consistente en pasajes especiales, seleccionados libremente y leídos en lengua vernácula. Otros oradores propusieron que todo el oficio divino estuviese en lengua vernácula. Un obispo francés sugirió que se dispensase automáticamente al sacerdote de ciertas partes del oficio divino si celebraba 2 misas o predicaba 2 veces en un mismo día. Por el contrario, otros oradores insistieron en la importancia del breviario para la vida espiritual, tanto de los sacerdotes dedicados al ministerio activo como de los monjes, y rechazaron la propuesta de que fuese abreviado. Algunos deseaban mayor espacio para textos del Nuevo Testamento, omitiendo ciertos salmos de carácter histórico relacionados con sucesos concretos de la historia del pueblo hebreo. El Boletín Oficial de Noticias de la Oficina de Prensa del Concilio afirmó que la razón aducida por los padres conciliares para abreviar el oficio divino era conceder a los sacerdotes la posibilidad de dedicarse más a las actividades apostólicas. Continuaba diciendo en relación a estas propuestas que se había insistido en cómo todo tipo de actividad pastoral, por generosa que sea, se hace estéril si no se alimenta de la oración del sacerdote. Algunos padres conciliares sostuvieron que el informe era tendencioso, pues no recogía las múltiples razones aportadas para recortar el breviario. Como la jerarquía canadiense era la más directamente afectada, presentó una protesta oficial. En efecto, los padres conciliares habían expuesto muchas razones para reducir la longitud del oficio divino, además de la consideración hacia las actividades apostólicas. Por ejemplo, una reducción en el tiempo empleado en las oraciones formales del breviario dejaría más tiempo para la meditación, la lectura espiritual, el examen de conciencia y otras prácticas de piedad personal. La razón subyacente a la idea de recitar el breviario en lengua vernácula era que facilitaría una mejor comprensión del texto y, por lo tanto, produciría mayores beneficios espirituales. Para acelerar el procedimiento, los últimos 4 capítulos se discutieron conjuntamente. El resultado fue un verdadero caleidoscopio de propuestas. Por ejemplo, las hubo en favor de un calendario litúrgico fijo en todo el mundo, y aunque se adujeron argumentos en contra, parecía haber un consenso para fijar la fecha de la Pascua de Resurrección, por ejemplo, el primer domingo de abril. Se hizo hincapié en que habría de alcanzarse un entendimiento al respecto con las iglesias orientales y protestantes y con las autoridades civiles. También se sugirieron formas y medios de facilitar a los fieles una observancia más regular de los domingos y fiestas de guardar. En ese sentido, una propuesta consistía en que la obligación de acudir a misa los domingos se transfiriese a un día cualquiera de la semana, para el caso de personas impedidas de ir el domingo. El obispo Johannes Paul Schneider de Aachen, en Alemania, sugirió asimismo que el ayuno cuaresmal se restringiese al miércoles de ceniza, al viernes santo y al sábado santo por la mañana. Alegaba 2 razones. Una, que generalmente el hombre moderno no observaba la ley a causa de lo vertiginoso de la vida moderna y el estrés generalizado. Y otra, que muchos obispos y sacerdotes se dispensaban a sí mismos del ayuno porque les privaba del vigor necesario para cumplir sus extensos deberes pastorales. Si los obispos y los sacerdotes no ayunan, observó el obispo Paul Schneider, difícilmente puede esperarse que lo hagan los fieles. Al mismo tiempo,
puesto que la vida cristiana no puede existir durante largo tiempo sin un espíritu de penitencia y abnegación, debía aconsejarse constantemente a los fieles la realización de sacrificios concretos. El último orador, el 30 de octubre, fue el obispo auxiliar Ildefonso Sansierra, de San Juan de Cuyo, Argentina, quien manifestó su esperanza de que no cayese en el olvido el deseo de muchísimos obispos y sacerdotes de incluir el nombre de San José en el canon de la misa. El 5 de noviembre, el obispo Albert Cousineau de Haití, antiguo superior del oratorio San José en Montreal, formuló extensamente idéntica petición de que el nombre del bienaventurado José, esposo de la bienaventurada Virgen María, fuese introducido en la misa en todos los lugares donde se mencionase el nombre de la bienaventurada Virgen María. Al final de la congregación 18, el 13 de noviembre, el cardenal secretario de Estado hizo un anuncio especial al respecto. Dijo que el Santo Padre, deseando satisfacer el deseo expresado por muchos padres conciliares, había decidido introducir el nombre de San José en el canon de la misa inmediatamente después del nombre de la Santísima Virgen. Esta iniciativa recordaría para siempre que San José había sido el patrón del Concilio Vaticano II. Esta decisión del Santo Padre, añadió el cardenal, entrará en vigor el próximo 8 de diciembre y en el intervalo la Sagrada Congregación de Ritos preparará la documentación necesaria. El cardenal Montini describió después este lance inesperado como una sorpresa del Papa Juan para el concilio. Algunos medios criticaron severamente al Papa Juan por adoptar, mientras el concilio estaba reunido, lo que se consideraba una decisión independiente. En realidad, este decreto era solo la culminación de unas campañas esporádicas pero intensas que databan desde 1815, mediante las cuales se habían recogido y enviado al Vaticano cientos de miles de firmas de la jerarquía y de los laicos. La campaña se había hecho particularmente intensa ante los anuncios del Vaticano I por Pío IX y del Vaticano II por el Papa Juan. Inmediatamente después del anuncio del Papa Juan, Monseñor Joseph Phelan, de la iglesia de San José en Capitola, California, emprendió una campaña junto con sus feligreses y recogió 150.000 firmas. Sin embargo, los principales responsables de la iniciativa del Papa Juan fueron los padres Roland Gauthier y Guy Bertrand, directores del Centro de Investigación y Documentación del Oratorio de San José en Montreal, quienes en 1961 redactaron un folleto de 75 páginas narrando la historia de estas campañas. Expusieron que la ubicación del nombre de San José, después del de la Virgen María en el canon de la misa, reconocería de forma oficial, doctrinal y litúrgicamente la santidad eminente de San José, después de María, sobre todos los santos. Estos dos padres de la Santa Cruz, en colaboración con los carmelitas descalzos de la Sociedad Iberoamericana de Josefología de Valladolid y con los padres de San José, del bienaventurado Leonardo Murialdo, del Centro de Investigaciones San José de Viterbo en Italia, publicaron su folleto en inglés, francés, español, portugués e italiano, y mucho antes de que el concilio comenzase, enviaron copias del mismo junto con una solicitud a los padres conciliares de todo el mundo. A mediados de marzo del 62, le entregaron al Papa Juan 6 volúmenes con la petición firmada por 30 cardenales, 436 patriarcas, arzobispos y obispos y 60 superiores generales. Mientras examinaba las firmas, el Papa Juan dijo: algo se hará por San José. Estas firmas le confirmaron en su deseo personal de hacer algo especial por San José, a quien había venerado desde la infancia con una devoción muy especial. El 19 de octubre, 3 días antes de que comenzase a discutirse la liturgia en el aula conciliar, se informó oficialmente al padre Edward Heston, de los Padres de la Santa Cruz, que había presentado las firmas en nombre de los 3 centros, que el Papa Juan
había decidido llevar a cabo la propuesta e iba a incluir el nombre de San José en el canon de la misa. El 13 de noviembre, día en que se hizo pública la decisión del Papa Juan en el aula conciliar, marcó también el fin de la larga discusión sobre la liturgia que había ocupado 15 sesiones, con un promedio de 22 intervenciones diarias. Al final de la mañana se anunció que al día siguiente la discusión comenzaría con el esquema sobre las fuentes de la revelación, lo cual se convertiría para muchos en un punto muerto y sin resolución. Muchas gracias por su compañía y elección de escuchar a través de Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica, El Rin desemboca en el Tíber, del padre Ralph Wilhelm. Hasta nuestro próximo encuentro.